Bien, vamos a Efesios capítulo 4. Dice así, verso 1 en adelante, leemos los primeros versos y ya entramos en materia. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera, ¿qué? Digna. ¿Digna de qué? De la vocación con la que han sido llamados. Verso 2. Que vivan con toda paciencia, soportándose. ¿Con qué? Hostia. Esforzándose por perseverar, ¿qué? Del Espíritu en el vínculo de la. Verso 4 dice, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y el último verso que leemos, y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos. Bien, vamos a tratar, como es la última, voy a tratar de explicar y mostrar, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, qué quiere decir Pablo con esto y por qué es tan importante esforzarse y trabajar en la vocación en la que hemos sido llamados con el objetivo de permanecer unidos, amándonos, soportándonos pacíficamente. ¿Cómo? Ahí está. Pacíficamente, para que el Padre que está en todos y en todos y en todo, con todos, pueda ser no solo glorificado, sino pueda manifestar Él su verdadera naturaleza y su carácter. Ahora bien, quiero explicar algo, ¿no? Recordando un poco todo lo que vimos anteriormente acerca de la gracia, la salvación, el tesoro de Cristo, la forma en la que todo está unido en Cristo y todo es Cristo. Ahora Pablo en estos últimos capítulos no muestra tanto ya él expresó todo lo que Dios nos dio y todo lo que Cristo nos entregó, y a partir del capítulo 4 y 5 y 6 le dice lo que la iglesia tiene que hacer. Ya está. Pablo presenta en los primeros capítulos todo lo que Cristo hizo y fue más que suficiente, como no deja lugar a duda, para que nadie pueda decir, es que no sé cómo lograrlo, ni cómo alcanzarlo, ni cómo hacerlo, pues ya está. O sea, ¿qué hizo el Señor? Todo. Y ahora Pablo dice, van a trabajar por esto, van a desarrollar los dones y los talentos, que lo explica más adelante. No van a entristecer al Espíritu Santo, que lo explica más adelante. Van a comportarse en la casa como les voy a explicar tanto al esposo y a la esposa, porque eso lo explica en el capítulo 5, porque está ahí, para terminar concluyendo cómo vestirse para pelear las guerras espirituales y vencer a los tronos, poderes, potestades que están en las regiones celestes y deshacerlos por medio de la armadura de Dios. Todo eso ya es responsabilidad de la iglesia. Amén. Amén. Ya él no tiene más nada que hacer, en el sentido de que lo edificó, lo sostiene todo. No hay impedimentos para estar en nosotros, para seguir habitando entre nosotros. ¿Se acuerdan que hablé que Él decidió habitar y hacer de nosotros un templo donde Él pueda habitar? Ya está, Él hizo todo lo necesario. Ahora la iglesia tiene que actuar. Y esto es el capítulo, y esta es la última prédica de Efesios. Si tuviera un subtítulo, sería, ahora te toca a ti. ¡Ja! Es tu turno. No sé cuál te gusta más. O para esta hora has llegado. Para este tiempo naciste. No, ¿sabes cuál me gusta más? Yo pondría esta. Cabezón, terco. Dale.
¿Sí? Ya estamos grandecitos. Ponete las pilas. Bien, entonces, bien, volviendo a esto, ¿sí? Y luego vamos a terminar con la Santa Cena y ya verán por qué va a terminar en la Santa Cena todo esto. Me voy a saltar unos versículos del capítulo 4 que lo voy a dejar para el final porque hay que entenderlo, el por qué están ahí. De la misma manera que el Señor le había prometido a Josué toda una vida llenas de bendiciones, prosperidades, de paz, con la condición de conquistarla, Efesios es exactamente lo mismo. Esto es lo que te prometo: buenas obras de antemano, predestinados para buenas obras, para habitar Él en ustedes, para ser el sustento, salvos por gracia, no por fe, no por obras. Todo esto es su tierra, todo esto es lo que quiero mostrarles, queridos efesios. Disfrútenlo, wow. ¿Y qué hacemos? Empecemos por el verso 1. ¿Qué hacemos, Pablo? Ahí está. Yo, preso por el Señor, cautivo por el Señor, les ruego, con todo el concepto que les entregué, que vivan de una manera digna. ¿Digna de quién? Conforme a la vocación. Ahora, la palabra pues, ¿no? Que anden digno ¿no? Yo pues, preso de Jesucristo. ¿Por qué esta connotación tan fuerte acerca de lo que significa ser prisionero por el Señor o por causa de quien es en Cristo? Le está dando una advertencia a la iglesia de Efesios. Y acaba la primera. Escuchen palabra del Señor. Ahí va la profecía que les voy a tirar ahora. Agárrenla y luego me dan ofrenda. Que Pablo os diga: yo pues, prisionero, les ruego. Estás dando una... Pablo está diciendo esto, y escúchalo, iglesia amada. Aunque estés en medio de una cárcel enorme y los enemigos de tu fe y de tu creencia te hayan puesto bajo cautiverio, escucha lo que voy a decir ahora. Debes, en medio de una cárcel así, en medio de todo eso, Pablo está diciendo: aún así debes comportarte dignamente. Pensaron que les iba a decir que el Señor iba a abrir las prisiones y cortar las cadenas y sacarlos de ahí, y aún así el Señor iba a estar con ustedes. Pues no. Aunque ni siquiera estés desarrollando el llamado por el cual fuiste convocado, porque estás en bajo cautividad, independientemente de que no te estés desarrollando, tu comportamiento debe ser digno conforme a quien eres y no conforme a lo que estás haciendo hoy. ¡Fua! Nos jorobó Pablo ahí. Claro, porque ahí está la clave de todo. Yo siempre flasheo mal y me imagino entrando al cielo después de la morición, ¿verdad? Uno va al cielo. Después que me despedazaron los zombies y los demonios con aguijones tipo escorpión, yo me imagino que mi muerte va a ser así: 4 demonios agarrándome, uno los brazos y las piernas, y uno grandote atravesándome así por, desconectándome por la mitad mientras caen mis vidas. Bueno, no importa. Muerte digna del Señor. ¿De cómo murió el pastor? Desmembrado. Lo repartieron, uno en el valle de Armagedón, otro en Alaska. Lo repartieron por todos lados, lo repartieron. Murió por el Señor así, heavy. Como vivió, murió. Ahora bien, ¿dónde iba? Ah, sí. Entonces, siempre me imagino esto, me los imagino a ustedes también junto conmigo entrando al cielo
Y el primero que llega a conversar o charlar con nosotros por curiosidad, pienso que es Pablo. Porque Pablo fue el único que tuvo una experiencia parecida a la nuestra de recibir un llamado sin ver a Cristo. ¿Sí? Y entonces viene y dice, oye, ¿y de qué época son ustedes? Ya 2000, bueno, mira, en el 2022, ¿qué pasó? No, salimos campeón del mundo. Bueno, a los judíos, a los romanos, los griegos, Bueno, o sea, viví en esa época donde habían smartphones, internet, realidad virtual. Podíamos, ¿te acordás lo que leíste acerca de Juan que dijo que comprarían regalos en una punta y automáticamente la recibirían en la otra? Viví en esos días de profecías donde le pedía a Amazon una cosa y volaba y lo llevaba a la casa del otro. Eso pasa en Estados Unidos. Yo sé que acá estamos en la prehistoria aún. Pero y viví esa época y me imagino a Pablo diciendo ¡Wow! ¿De verdad vivieron esa época? Sí. ¿Y cómo? Y leyeron mi instrucción de esa vocación, porque seguro que les dieron el llamado más importante, porque eran los últimos tiempos. Ustedes estaban escritos en todas las profecías. Sí. Y entonces, ¿cuántos sufrieron por el evangelio en redes sociales? ¿Cuántos los apedrearon? Les gritaron, les insultaron por bombardear las redes de Cristo. Mira, la verdad es que nos peleábamos hermanos con hermanos. Nuestro sufrimiento era contra los que nos caían mal dentro de la iglesia. Muchos desamores también. Pero ¿y cuánto predicaron a Cristo? Y poníamos ahí algunos reels de Marcos Brunet y de... O sea, vivieron siempre detrás del precio de otro y el llamado de otro. Nos peleamos por política. Bueno, defendimos la sana doctrina peleándonos en internet contra los que discrepaban con nuestra teología. Los llamamos herejes. ¿Eso fue todo? Pero había una unción en el aire. Pero, ¿qué años, Pablo? ¿Qué años de evangelio? ¿Y cuánta gloria entonces hubo? No, la hija de Esen, nada más. Gloria. Ella la teníamos en la iglesia. Y luego, nada, tomábamos un montón de pastillas para litigar las enfermedades y corríamos a los psicólogos para aliviar nuestras crisis de ansiedad. Yo creo que Pablo nos agarra y dice, no, repetí la historia, mandarlos de nuevo. Está diciendo, yo estoy prisionero por Cristo, les dejo un mensaje, vivan dignamente conforme ese llamado, independientemente de que aún yo esté en prisiones y en cárcel. Eso no es justificación para que cambie tu actitud ni tu identidad. Hola. ¿Me están siguiendo? Yo sé que están queriendo que se termine ya la serie de Efesios. Pero de eso se trata. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros ante tantas prisiones y opresiones? ¿Qué sale de nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros en medio de todo eso? Es una pregunta que la dejo en el aire como la canción. Ahora, anden como es digno de esta vocación. Es la misma expresión que dijo Pablo en Romanos 12:1. Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Que qué? Bueno, no vamos a buscarlo. Te deberían sabérselo de memoria. Ahí está. Les ruego por las misericordias. ¿Que qué?
que hagan un culto razonable, que puedan cambiar su mente. Es la misma expresión de desesperación que está teniendo Pablo. Así que tenemos que vivir dignamente conforme a la vocación o llamamiento que hemos recibido. Y entonces viene la segunda pregunta, que si Pablo también nos agarraba en el cielo y tuviéramos una conversación. Supongamos que todavía no tuvimos esta primera conversación que les hice, sino que de repente llega el presidente dice: oye, ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Ismael. Qué bueno. ¿Y para qué te llamó el Señor? ¿Cuál fue tu llamado? ¿Cuál fue tu vocación para Cristo, nuestro Señor y Salvador? Ansiedad. Generación de cristal. Pero, claro, más despacio, Pablo, que recién llegué. Claro, ¿a qué fuiste llamado? ¿Cuál es tu vocación? Qué pregunta más difícil. Pero empezamos mal. ¿Cómo voy a vivir digno si ni siquiera sepa qué se me llamó? ¿Cómo voy a vivir dignamente si ni siquiera sé quién soy en Dios? Entonces miren esto. Pablo no solo le pide a la iglesia que descubra para qué fue llamada, sino que conforme a ese llamado guarde y conserve la unidad, la paz, el amor y el soportarse para edificar la iglesia conforme a ese llamado. Ahora, te hago una pregunta, es un paréntesis acá en medio. ¿Qué es más irresponsable en una iglesia? ¿El que está en la iglesia y no sabe para qué fue llamado y entonces edifica cualquier cosa? ¿O el que sí sabe a lo que fue llamado y decide no edificarla porque tiene puesto su corazón en otras cosas? ¿Cuál es más irresponsable? ¿Cuál es más peligroso? Se hace el sota. El segundo. Este es el peligro hoy en día. Saber a lo que he sido llamado y no hacerlo. ¿No? Tercera conversación con Pablo. Estamos en el cielo. Total, tenemos toda la eternidad para charlar. Me dice: oye, ¿y a qué fuiste llamado a hacer en la iglesia? ¿Cómo mantuviste? Poneme el verso 2. ¿Cómo viviste con mansedumbre, con humildad, con paciencia, soportando unos a otros en amor? ¿Cómo pusiste tus dones para establecer este objetivo? No, al final no hice porque me cansé de soportar y de tener paciencia. Me harté de los hermanos. Oh, es que no sabes, Pablo, lo difícil que eran estos. La Odisea, un poroto, Pablo, un poroto. Yo creo que ahí Pablo ya ni nos conversa más. Es como que dice: bueno, me voy al siguiente que entró porque ya no quiero seguir conversando con este tipo. No, me cansé, me agoté de siempre ser yo estando ahí y nunca el otro. Entonces dije: ¿sabes qué? No voy a hacer nada para ver si otro hace. Ahora bien, andar digno como es del Señor. Así que Pablo rogó que buscáramos vivir una vida que realmente fuera digna conforme a quienes somos en Cristo. El apóstol Juan dijo algo importante: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quédense con esta frase de Juan 1:7, de la carta de Juan, porque esto tiene que ver mucho con el final de la prédica: andar en luz. Y luego vamos a orar por la luz. Así que dice con toda humildad, como os dice acá, ¿no? Está expresando esto. Conocí a un joven que estaba estudiando en un seminario y
Y él estaba muy orgulloso de este llamado que tenía a ser pastor, porque estaba estudiando en un seminario para ser pastor y había sido enviado a predicar a una iglesia conocida nuestra y predicar, ¿no?, acerca de todo lo que estaba aprendiendo nuestro querido amigo. Así que se dirigió a todos los que estaban allá y él empezó inteligentemente en su estudio a expresar muy bien su hermenéutica, su homilética. Y se olvidó de una de las cosas más importantes que tenía que decir acerca del mensaje por los nervios que estaba teniendo. No solo empezó a tropezar y a expresarse con muy gran dificultad. Entonces fue un desastre el sermón del chico, pero malísimo, pésimo. Y entonces le dijo una persona que estábamos ahí, le dijo: mira, yo te voy a decir, te estuve observando y me gustaría decirte que ojalá hubieras subido al púlpito de la misma manera en la que te bajaste. Hubiera sido completamente diferente tu sermón. Subiste con tanto orgullo que tuviste que bajarte humillado de ese púlpito. ¿Sobre qué deberíamos sentirnos orgullosos en una congregación? Sobre de cuánto conocemos a Cristo. Pero nuestra expresión de cuánto conocemos a Cristo no debería ser motivos de arrogancia, sino de entender algo importante acá. Lo que dice el verso 3. Dice: esforzándonos para perseverar, ¿qué? O sea, todo lo que sé y conozco del Señor tiene una misión, y es perseverar la unidad por medio del vínculo de la paz, no con arrogancia, ¿no? Leímos antes. Ahora, ¿por qué conté la historia de este muchacho? Porque muchas veces solemos, con mucha arrogancia, sentirnos dichosos, ciertamente algo soberbios de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Con cierto orgullo miramos cuánta ignorancia hemos dejado atrás. Pero si todo esto nos va dividiendo, va destruyendo o va denigrando, perdió el propósito por el cual se nos entregó ese conocimiento. Recuerden, Pablo expresa una de las mejores profundidades y misterios de Cristo en los primeros 3 capítulos para empezar a decirle a la iglesia: conserven la humildad, conserven la paz, ámense y empiecen a edificarse y a trabajar los unos por los otros. Soportaos, perdonaos, mantengan la unidad en el vínculo de la paz. Miren lo que dice Juan 17:21. Dice así: para que todos sean como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú. Tips para evangelizar. ¿A qué te va? ¿Quieren evangelizar y ganar almas? ¿Sí o no? Rescatarlas del infierno, sacarlas de las garras de Satanás, del inframundo. ¿Sí o no? ¿Les gustaría arrebatar a cada uno, sacarlo y decirle: diablo, te saqué uno, diablo, te saqué otro? ¿Sí o no? Bueno, Cristo fue muy claro en el mensaje y muy sencillo en el mensaje. ¿Quieren que el mundo crea que yo los envío a ustedes? Amén. No prometió unción, ni poder, ni nada. Dijo: manténganse unidos. Así el mundo va a creer que tú me enviaste.
¿Cómo van a creer que Cristo vino al mundo para salvarlo a Él? Viendo la unidad de sus discípulos y el amor de sus discípulos. Esto va en todos los términos, familia, iglesia, trabajo, todo. Unidad. Uno en Cristo. Tarea pendiente para estas Navidades. Ser uno en Cristo. Por eso luego va a hablar de una sola fe, un solo espíritu y un solo bautismo. Todos, los de aquí hasta la China, esa iba para Colapinto, pero desde acá hasta la China, todos los hermanos de los diferentes países y naciones, aunque tengan idiosincrasias y culturas diferentes, y hagan un evangelio conforme a esa cultura y a esa idiosincrasia, que eso sí nos hace diferente, somos uno en Cristo. Y esa unidad trae convicción al mundo de que Él vino de verdad. Pero mientras sigamos divididos, la familia siga dividida y digamos, no, pero Cristo es bueno. Están todos peleados el 25, desunidos. El esposo con la esposa, todo, el esposo con el esposo, el mismo, todos divididos, peleados, con muchas cosas que resolver que no se resolvieron y se perdonaron. Pero agarra a alguien que le entra un espíritu de oración por el vino ungido y se pone: Jesús, te damos gracias, porque aunque no naciste un 25 y es una fiesta pagana, es una oportunidad de predicarte a ti y de decirle al mundo que vino un Salvador. Gloria a Dios por tu amor y tu gracia. Pero ¿cómo van a creer si estamos desunidos? ¿Ven la incoherencia? Ahora, todo lo que predicó Cristo por medio de Pablo en los 3 capítulos es para que unánimes peleemos para hacer la imagen, la estatura y la medida del varón perfecto. Hay que luchar por eso. ¿Amén a eso o no? Bueno. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Casi digo el que tenga miedo de nacer, que no muera. Me iba a salir la dislexia ahí. Volvé de nuevo a Efesios. Del 4 al 6 dice así: un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Ven? Todo lo que les acabo de leer. Entonces, esta es la clave, así empieza todo. Con este objetivo en mente es como se deben desarrollar los ministerios, los talentos, los dones, y no entristecer al Espíritu Santo. Este es el objetivo en mente. ¿Ok? ¿Está bien? ¿No está bien? Bueno, sí o no, yo qué sé, arranquemos la hoja y nos la fumamos entonces. Es lo que dice Efesios. ¿Ok? ¿Vamos a pelear por eso o no? Voy de nuevo. ¿Vamos a pelear por eso o no? Te vas a reunir con todos los que estás peleando, le vas a pedir perdón. Aunque tú tengas la razón, le vas a decir: perdóname, soy un bruto. Yo soy un diamante en bruto. Tú eres un bruto sin diamante. No, así no se reconcilia. Díganle: no, perdóname. Quiero estar en paz, quiero mantener la unidad. Vas a agarrar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y vas a luchar por la unidad. Y vas a agarrar a los hermanos de la iglesia y vas a decir: somos uno en Cristo. Bien feos, pero uno en Cristo. Amén, dijo. Es lo que nos tocó. Lo que somos en la iglesia es lo que nos tocó edificar la iglesia en esta ciudad. Nos guste o no, es lo que nos tocó. Así que más vale que te empiece a gustar, porque si no vas a hacerlo como con dolor de tripa todo el tiempo. Vamos a Efesios capítulo 5. Voy adelantando porque si no, no termino más. Dejo la idea conceptual ahí, investigalo, oralo, reprendete, liberate. Sean pues, todo, mira, sigue, el capítulo sigue
dándole a la iglesia, es tu turno. Yo ya te di todo lo que Cristo me enseñó, ahora te toca, ¿qué vamos a hacer con esto? Dado todo el conocimiento, entendiendo tu vocación y tu llamado, desarrollando tus dones y talentos dentro de la iglesia, no constrictando al Espíritu Santo, dice, sean imitadores de Dios como hijos a la flauta. Verso 2. Anden otra vez en amor, así como Cristo que y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como con fragante aroma. Bien, ¿cuál es la expresión del verso 1? Anden, poneme de nuevo porque ya se olvidaron. Sean, ¿cómo es? Sean, ¿cómo qué? Más vale. Ahora bien, primer punto, dejen de dar tanta lástima, tantos llantos y caminar con cara de chupar limón podrido, ni agrio. Ya hablo. ¿Viste cuando el limón queda feo dentro de la heladera, ese que tenés ahí por si acaso? Argentino que se respeta tiene medio limón abierto en la heladera porque sí. Es una, no sé qué clase de brujería es esa, pero en Argentina pasa eso. No sé, pero solo en Argentina pasa la brujería esa de tener un limón ahí, y también en Argentina pasa la brujería de tener cosas adentro del horno. Eso nunca. Yo sí me argentinicé. En España eso no pasa. Digo, qué raro, el horno tiene. Bueno, en fin, volviendo de nuevo a la prédica. O sea, dejen de andar por la vida sirviendo al Señor y edificando la iglesia como si Cristo no los amara. Tanta falta de gozo hay. ¿Qué? Todo el tiempo esa amargura, ese enojo, ese estrés. Bueno, esa me la predico a mí. Fue mi pedrada personal. Tanto estrés, tanto enojo sirviendo al Señor por los demás y no sé quién, no sé cuánto y no sé quinto. Brother, sos amado por Dios. Deberías caminar por la vida como Heidi todo el tiempo en los capítulos, en esa hamaca gigante en la que recorría todo el pueblo hamacándose, ¿sí? Como 20 kilómetros tenía la hamaca Heidi. Bueno, para los que no saben lo que era Heidi, bueno, era un dibujo ahí de una niña huérfana que vivía con su abuelo y no sé si es real o no, pero empujó a una por el barranco, ¿no? Eso es el meme. Le tiró a la lisiada, ¿sí? Y le dijo, levántate ahora si puedes. Bueno, no importa. Entonces, claro, lo que tengo te doy, dijo, y lo tiró. Ahora, en vez de levantarlo. Ahora, entiendan esto, deberíamos vivir agradecidos y felices de que somos amados. A ver, ¿cuántos tienen adolescentes cercanos? ¿Medios adolescentes y medios pendejos también? O sea, ¿por ti o lo dices? No. Tenemos 3. Cuando ellos se sienten reamados, reaceptados, revalorados por su grupo importante, significativos de personas que tienen que amarlos y del crush que lo ama. ¿Ya se dice crush o cambió la expresión? No, hablo de adolescente, no viejos como yo. Pasaste los 30, hermana, ya está. Ahora bien, 36 encima, sos más. No. Después te traigo una muleta, el bastón. Ahora bien, me explico, o sea, ¿cómo cuando ellos se sienten reamados, revalorados, les salió bien, el otro le dijo, sí, también me gusta, así, y de repente dicen, me ama. Pero ¿cuánto hace que lo conoces? 2 meses, pero nos amamos, nos vamos a casar. Vamos a vivir juntos en Hawái. Vamos a recorrer el mundo juntos.
no vamos a tener hijos. El primer accidente, mellizos. Ahora, entonces, ¿no? ¿Y vieron cómo les cambia el humor cuando realmente se sienten amados? Hasta se bañan. Se ponen talco en los pies. Se perfuman, limpian. ¿Están de buen humor? ¿O no? Ahora, cuando ya no los aman, se rompió todo, se pudrió todo, el amigo los traicionó con otro, la novia los engañó con media clase. Ya, ¿cómo? ¿Qué pasa ahí? ¡Pah! Portazo, ni me hables. Pero contame qué te pasó. ¿Qué te voy a contar? No me vas a entender. Se pudrió todo. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque dice que anden, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y a veces hay tanta bronca y rencilla porque en el fondo cuesta creer que Dios nos ama. Porque yo que entiendo que Dios me ama y bueno, con gozo a servir. Porque soy amado por Dios. Pero la gente que no, y duda y cuestiona y se enoja y dice, bueno, yo no sé si Dios va a responder esta oración, pues no sé si soy el último en la repartición de dones. Y todas esas niñerías de adolescentes, pero en realidad rompe el velo, eres amado. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ay, Dios mío. Bueno, yo sigo predicando aunque no estén aquí. Total. El año que viene me voy a Estados Unidos. No, todavía no sé, yo qué sé. Entonces, no, es broma, es chiste. De vacaciones me voy. Ahora bien, recuerden, bueno, no lo leí, pero está, ¿no?, en Efesios 4, el no entristecer al Espíritu Santo, en el cual fuimos sellados. ¿Por qué traigo este verso en este contexto? Poneme 4:31 y no lo leí antes, porque tiene que ver con esto, con la actitud de sentirse amado. Dice, ¿se ha quitado de ustedes? Esto del jueves, ¿sí? Verso 32. Sean más bien amados, misericordiosos los unos con los otros, así como Cristo también los perdonó en Cristo. Verso siguiente. Sean pues, ahí está. Este es el contexto. No, pero pará, ¿por qué quiero poner el contexto? Porque al principio de hablar esto, de quitar las amarguras y los enojos y de tratarnos con amor y todo lo demás, viene del precedente de no entristecer al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. ¿Qué significa la expresión sellados? Que aunque lo entristezcas, no lo pierdes. Siempre va a estar. Ha sido sellado, o sea, marcado con algo que no puede irse nunca. Por lo tanto, entendiendo que siempre el Espíritu Santo estará en nosotros, vivan felices. Disfruten el Evangelio. Disfruten el servir al Señor. ¿Sí? Entonces, no solo debemos ser imitadores de Dios en el tema del perdón, de la misericordia, sino aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, de que hemos sido amados por el Señor y que se demuestre esa felicidad y ese gozo. Sí, algo así. Nunca perdemos el sello del Espíritu, aunque lo entristecemos. Verso siguiente dice, anden en amor, ¿no? Como Cristo, esto, ¿no? Esto lo leímos. Verso siguiente. Ahora, que toda la inmoralidad, pero que la inmoralidad y toda la impureza, la avaricia, ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necesidad, ni
necedades ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracia. ¡Ja! Quiero dejar de pecar ahí en la fornicación todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer, pastor? Vive agradecido. Desagradecer. Parece una pavada, pero no lo es. Porque la acción de gracia no solo es una actitud de agradecimiento, no solo son palabras de agradecimiento, son actitudes de servicio. El que vive en gratitud no camina ociosamente, siempre está buscando cómo demostrar esa gratitud. ¿Por qué caemos en esos pecados? Necios, groseros, obscenidades, inmoralidades. Porque estamos ociosos, vacíos, carentes de sentido, de propósito, y lo llenamos con ¿qué? Bueno, es fin de semana, no sé qué hacer. Voy a poner un estado sugerente en el Instagram y el primero que me escriba y me invita a algo, voy. Voy. Quiero un montón ahí para eso. Entonces dice Pablo, hey, actitud de gratitud. Acá los perdonó, los santificó, los predestinó para buenas obras, les dio un ministerio, les dio la autoridad para desarrollar, hacer crecer la iglesia. Entonces, ¿qué? Agradezcan y sirvan. ¿Cuántos conocen a Aitiel Arroyo? Aitiel. Bueno, Aitiel fue un chico que siempre, desde muy jovencito, vivía metido dentro de la iglesia. Hacía de todo. Siempre que había que servir, ahí estaba. Él siempre se apasionó por Dios y las cosas, y mientras sus amigos salían y de todo, él, claro, de esa prédica, pero nosotros lo conocemos. Y él siempre dedicó su vida para estar ahí. Y no solo se libró de estas cosas, sino que la recompensa que le trajo el Señor fue un ministerio público y respetado. O sea, vivir con acciones de gracia te promueve dentro del cuerpo. ¿No me crees? Porque con certeza ustedes saben esto: ningún inmoral, impuro, avaro, que es idolatría, tiene herencia. A ver, esta expresión herencia no es ir al cielo, porque vamos al contexto del capítulo 2. ¿Se acuerdan qué les expliqué? Bueno. Señor, que Gabriel toque la trompeta ahora. En el capítulo 2 le dije que con toda bendición en las regiones celestes fuimos bendecidos con una herencia de antemano que se nos entregaría acá en la tierra. Dentro del mismo contexto, los que caminan en esto no tienen herencia. O sea, lo contrario, los que con actitud de gracia sirven al Señor, aunque otros están, como dijo Pablo en esa predicación, ellos pueden, pero él no. Y Dios siempre le empezó a prohibir y se sacrificó y canceló su carne. Su herencia en el reino lo promovió a lo que muchos desearían ser. ¿Se dan cuenta? Entonces hay modelos familiares, modelos ministeriales, modelos económicos que están reservados para los que hacen lo contrario. Por medio de la gratitud en el cuerpo, se apartan de esas cosas porque su mente está enfocada en hacer crecer a Cristo y honrar al Espíritu Santo, que se les entrega una herencia que los hace crecer y los promueve.
Verso siguiente. Que nadie les engañe, ¿qué? Vanas, pues la causa de estas cosas viene, por causa de todas estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de los del mundo. Por tanto, verso siguiente, porque ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en... Ahí está, la luz. Y ahí quiero concluir con esto. He hecho un resumen, ¿no? Pues no me da. Pero miren esto. Yo quiero que entendamos algo que es importantísimo y que lo dejé para el final precisamente por este motivo. Y quiero pedir que pase la alabanza, por fin. Vamos a tomar la cena, vamos a adorar al Señor. En el capítulo 4, verso 17, el Señor vuelve a insistir por medio de Pablo algo importante. ¿Qué dice el verso 17? Por eso les digo y afirmo juntamente con ¿quién? Unidos los dos. Les damos este mensaje. Ya no anden ¿como qué? Como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Les digo esto. Ya está. ¿Por qué? Por lo que viene antes. Vamos, y esto lo dejé para el final. Verso 8. De acá, sí. Verso 7, perdón. Miren esto. Este es el resumen de todo. Pero cada uno de nosotros se nos ha concedido ¿qué? La gracia. La palabra que está utilizando para gracia es dones y talentos. Les ha entregado dones, o cada uno de nosotros dones distintos, ¿no? Por medio de Cristo, ¿no? Conforme a la medida del don de Cristo. Miren el verso 8. Y está resaltado, y esto en la mayoría de las Biblias está resaltado de esta manera, por esto. Por cuanto dice, es un salmo, cuando ascendió a lo alto, llevó ¿qué? Cautivo, un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Este es el punto donde engloba todo lo que significa caminar en la luz. Antes estábamos en oscuridad y tinieblas y la mente estaba completamente embotada. Donde estaba la idolatría, las obscenidades. Dice, ahora ustedes ya no anden más así. Ustedes son hijos de la luz. ¿Qué significa ser hijos de la luz? Él llevó cautiva la cautividad. Lo que significa es que todo lo que nos era un cautiverio, Él se encargó de llevárselas y sustituyó esas cautividades por talentos y dones. Verso 9. Ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? Él que descendió también mismo ascendió mucho más arriba de todos los cielos. ¿Para qué? Llenarlo todo. Y entonces, ahí está la clave. Habiendo llevado cautivo todo, ascendido con poder y repartir dones, estableció algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de Cristo. Entonces ya no seremos sacudidos por las olas,
y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por la astucia de hombre y artimañas engañadores de error. Verso 15, más bien, al hablar la verdad con amor, crecemos en todos los aspectos que es la cabeza, es decir, Cristo, último verso 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que de las coyunturas proveen, conforme a ¿qué? Adecuado de cada miembro, así se produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esta es la clave de todo. Y esto va a responder todas las preguntas que hice. De vivir dignamente, conforme al llamado. La respuesta es muy sencilla. Si yo no conozco mis dones, no sé cuáles son mis talentos, no puedo servir con gratitud ni con amor, y no puedo expresar la belleza de Cristo conforme a mi llamamiento, es porque todavía no he vivido ni me apropié de la libertad del cautiverio que Cristo hizo por mí. Por eso dejé esto para el final, porque si yo no entiendo la gran potencia que hubo en que Él llevó cautiva la cautividad para sustituirla por talentos y dones, viviré siempre como un cautivo, como un esclavo. Esclavo de mis deseos, esclavo del pecado, esclavo de la ira, esclavo de la avaricia, esclavo porque no camino en la libertad que Cristo me entregó cuando Él descendió y ascendió. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿de verdad pueden comprender esto? Porque si no se comprende, siempre estaremos presos en la oscuridad y no podremos caminar como hijos de la luz. Cuando Cristo nos alumbra, trae consigo la autoridad de aquel que llevó cautivo todo lo cautivado. O sea, nacimos en nuestro ADN para ser esclavos de todo eso: obscenidades, lujurias, enojos, mentiras, avaricias, divisiones, desuniones. Eso nos mantiene esclavo. Está en el hombre eso. Cristo lo lleva cautivo, y en vez de producir eso, dijo: ¿sabes qué? Ya no vas a hacer más esto, porque yo lo he llevado cautivo y ahora ejerzo dominio. En sustitución te entrego talentos y dones para que por medio de ti la iglesia crezca a mi imagen. Tú, que ya no vas a caer en esto, vas a ser un edificador de mi iglesia en la luz y en la madurez que se te entregó gracias al éxito de la cruz del Calvario. ¿Me están entendiendo o no? Bueno, el tema es que los tiene que alumbrar Cristo. Si Cristo no me alumbra, es imposible que cumplamos nuestro rol. Yo quiero pedir a los hermanos que pasen la mesa. Y llegamos a este punto por una sola razón. Solo quiero que entiendan algo. Y vuelvo al ejemplo práctico de aquello que Dios da y entrega como recompensa. Me acuerdo en una charla con Itiel. Mi pregunta fue esta, le digo, tío, o sea, ¿cuál es el precio de vivir una vida plena con Cristo? De ser quien eres, básicamente era lo que le estaba preguntando. Ser una figura tan pública, tan conocida, tan admirada, ¿cuánto te cuesta eso? La respuesta fue muy sencilla. Me dijo,
me cuesta absolutamente toda mi vida, todo lo que soy, todos mis deseos, todos mis sueños, los tuve que negar por Cristo. Cuando renuncié a todo lo que soy y lo tomé por pérdida y por basura, como lo expresa en Filipenses 3, Pablo. Cuando yo de repente dije, no vivo para mí, mi vida no tiene ningún sentido si no es por Cristo, y empecé a sufrir por Cristo. Cuando sufrí por Cristo y ese sufrimiento lo mantuve con gozo y con alegría y con honra, superada la prueba, me trajo la herencia y mi porción en el cuerpo, con la dimensión que con ella conlleva. ¿Ustedes quieren disfrutar el reino de los cielos? Tienen que salir de ahí y vivir en la coyuntura. Ya basta de lamentarse por lo que les pasa. Ya basta de llorar por todo lo que me pasa. Ya basta de pedirle al Señor, ay, ¿cuándo una buena para mí? Bueno, la respuesta es simple. Sé libre. Quebranta toda cautividad en tu mente, en tu alma y en tu cuerpo. Y entonces vivirás la herencia y cumplirás el propósito. Ahora les toca a ustedes, dijo el Señor. Tienen que hacer esto. Tienen la capacidad de hacerlo, porque yo quebranté en la cruz lo que les impedía hacerlo, que era el cautiverio con el cual habían nacido, separados de mí. Naciste con tantos pecados para morir sin Cristo. Naciste con tanta iniquidad para morir sin Él. Y Cristo los llevó cautivo, aquello que te cautivaba de manera que te impedía estar en Él. Lo solucionó. A partir de ahora, vive dignamente. Este es el llamado que hago esta noche. Vive dignamente. El llamado a la oración es tomar un compromiso a vivir digno del Señor Jesús. Publicó no hace mucho, no, voy a meter fútbol acá, pero bueno, tenemos un defensa que es cristiano, bueno, ya lo dije antes, ¿no? El Araujo, Ronald Araujo, uruguayo, es muy cristiano. Él se lesionó después de cometer un error contra el PSG y quedar eliminados, se lesiona gravemente. Y hubo rumores en el Barça de venderlo, de no sé qué. Pasó una crisis muy fuerte el muchacho en cuanto a, incluso se comentaba el desprecio hacia él. Y él todo el tiempo honraba a Cristo y publicaba honra a Cristo. Y salía con sus hijas y su esposa en la playa de Barcelona a disfrutar en familia. Íntegro en todos los aspectos de su vida para honrar al Señor. Al punto... Imagínense lo que hace el Señor a quienes le honran. El Barça tiene una crisis de defensa actualmente. Es capaz de ganarnos hasta River, y con eso digo mucho, Hoy perdimos contra Las Palmas, horrible el partido en defensa atrás, y todas las redes sociales hoy, y la expresión del entrenador es: necesitamos que vuelva Ronald Araujo, que vuelva. Hasta con ellos perderían. Que vuelva Ronald. Y hoy no es una prioridad venderlo, es una necesidad tenerlo atrás. Y aunque está lesionado y hubo rumores y pasó una crisis el muchacho, el Barça lo necesita y le ofrece una renovación y necesita que Ronald acepte esa renovación y él pueda seguir en el Barça, porque no tenemos defensa, porque Dios siempre honra a quienes le honran, a los que viven dignamente. Este muchacho podía hacerse un Enzo Fernández o varios futbolistas que destruyen sus carreras por placeres temporales mundanos. Piqué vivió muy centrado mientras jugó. Después que se retiró, vivió la vida loca. Pero quitando esto, o sea, puede hacerlo, cobra millones por jugar a fútbol. Sin embargo, su fe, el vivir dignamente conforme al llamado de predicar a Cristo por medio del fútbol, hoy cientos de usuarios
y seguidores del Barça lo aclaman y le piden que por favor esté ahí. Y él no se avergüenza del Evangelio, todo el tiempo predica, todo el tiempo publica con predicadores. Y en la último partido, él, no sé si lo vieron, antes estaba lesionado, pero cuando estuvo Marcos en España, en Barcelona, él se enteró que ellos estaban, no solo se hizo una foto con ellos, les regaló su camiseta firmada y publicó un versículo junto con ellos y publicó su fe, que fueron a Can Barça a verlo. Nunca se avergonzó. Y Dios siempre va a honrar eso. Todo tu conocimiento tiene que terminar en esto: vive dignamente. Ponte de pie, por favor. Yo quiero hacer esta oración de compromiso, de vivir dignamente, a partir de hoy, dignos de cómo es el llamado cual tenemos. Ojo, que esto empieza no solo dentro de la iglesia. Fuiste llamado a ser papá, fuiste llamado a ser mamá, fuiste llamado a ser hijo, fuiste llamado a ser amigo, fuiste llamado a ser esposo. Y sé que tenemos todo este Jezreel que va a estar dedicado a la familia, pero por favor, matrimonios, vivan como es digno del Señor. Fueron llamados a ser un ejemplo en esta sociedad de amor, de integridad. Hola. Fueron llamados a ser ese ejemplo, a predicar a Cristo. Hablaron de divorcios en el mundo, pero ustedes no. Habla de falta de respeto al mundo, pero entre ustedes no. ¿Me explico? Al tener la conciencia, si hasta el día de hoy no la tuviste, hoy decir: yo me comprometo a vivir digno conforme al llamado del Señor en mi área familiar, en mi área laboral, en mi área ministerial. ¿Sí o no? El que no quiera hacer esa oración, no la haga. Está bien, no la hagas, pero no reclames la herencia. No la reclames, porque necesitas hacer esto que Pablo dijo. Por eso, cuando él pone todo este carácter y este llamamiento de carácter, termina diciendo: necesitan pelear una guerra espiritual con la armadura para vencer siempre. ¿Sí o no? Es Efesios 6. Vayan pasando. Después que Pablo habla de los matrimonios en el capítulo 5, va a hablar de los hijos honrando a los padres. Hola. De los padres no provocando enojo en los hijos. Hola. Sí, dijo eso. Hijos, honren a papá y a mamá y van a tener buenos, largos días llenos de bendiciones. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Después que habló del ámbito familiar, tanto como matrimonial, como padres e hijos, habla de los deberes en el trabajo. Obedezcan a sus amos, sírvanles de buena gana, con respeto y sinceridad de corazón en Cristo. No sean de los que trabajan bien solo cuando los están observando. Así quedan bien. No. Hagan su trabajo de buena gana, como quien sirva al Señor y no a seres humanos. Recuerden que el Señor dará a cada uno el bien que hayamos hecho, siendo esclavos o libres. Patrones o amos, actúen de la misma manera con sus empleadores. Dejen a un lado la amenaza y recuerden que ustedes, al igual que ellos, tienen un Señor en el cielo y Él no tiene favoritos. Es todo hacer. Después los de Efesios dicen: ah, la puche, ¿cómo logramos todo esto? Vistiéndose con la armadura. Así que vamos a orar y vamos a tomar del pan y el vino y vamos a adorar al Señor. Yo creo que todo se resume en esta canción que le pedí a la iglesia, a la alabanza que me hiciera. Es un himno re viejo,
pero yo creo que resume el por qué vivimos dignamente. Así que quiero hacer una oración antes de cantar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos